Cuando Pachacamac creó el universo, vivían en nuestro mundo las plantas, los animales y las personas. Lo único que faltaba era un mensajero para llevar información entre los espíritus y la gente. El Pachacamac necesitaba a alguien que le avisara todo lo que pasaba en la tierra. La Alpa Mama quería comunicar a la gente cuándo sembrar y cuándo cosechar. Faltaba a alguien que pudiera volar hasta el cosmos para recibir los mensajes y entregarlos a nuestros pueblos. Entonces, el Pachacamac y la Alpa Mama convocaron a los poderes del universo para crear un mensajero sagrado. El Padre Sol y la Madre Luna, los árboles, los ríos, los vientos y las estrellas, todos se dieron la mano con sus energías. El Taita Cotopaxi y la Mama Tungurahua llenaron el cielo con lava y cenizas. El hombre sabio preparó ceremonias con fuego y música. Entre lluvias y relámpagos apareció un huevo y de él salió el hijo más esperado. Era un ave, era un cóndor. Durante muchos años el cóndor volaba solo, entregando mensajes con quipus, señales y sueños. Llevaba los pedidos humanos al Pachacamac y regresaba a la tierra con las respuestas. Avisaba a nuestra gente cuándo una muerte ocurriría en el pueblo. Sin embargo, el cóndor se sentía solo. Todos tienen pareja, hasta los conejos. ¿Por qué yo no? Así que decidió ir en busca del amor. El cóndor voló sobre los páramos de Tigua, donde los jóvenes pastoreaban a las ovejas y a los yamingos. Allí vio a una hermosa joven pastoreando a los animales acompañada de sus 2 perritas. E inmediatamente el cóndor se enamoró de ella. Antes de acercarse, robó el poncho a un pastor que dormía y se lo puso para presentarse elegante ante ella. El cóndor se escondió entre las rocas y miraba a la joven pensando cómo podría llegar a ser su enamorado. Por fin el cóndor saltó donde la joven. Como llevaba puesto el poncho rojo, las plumas de su cuello parecían una bufanda y las plumas de sus piernas parecían calzones. La joven quedó convencida de que el cóndor era un chico y se dejó acompañar. La joven le contó sobre su vida. Por ser hija única, pasaba todos los días pastoreando en el páramo y de tanto caminar, sus pies estaban lastimados. Si tuviera con quién casarme, yo me casaría. Al escuchar esas hermosas palabras, el cóndor ofreció su ayuda para reunir a las ovejas. Mientras las reunía, el cóndor escogió al borrego más grande y se lo comió. Después de comérselo todito, el cóndor regresó donde la joven y viendo ella que su pico sangraba, le preguntó: ¿Y a usted qué le pasó? Ay, bonita. ¿Por qué no me avisaste que tenías un carnero bravo? Casi me mata. Perdóneme y permítame lavarle la carita. Ahora que eran amigos, pasaron jugando todo el día. El cóndor le regaló flores de juyanguilla de la montaña más alta. La joven se reía mientras el cóndor la cargaba de un lado al otro del río. Cuando cayó la tarde, la perrita Azucena guió a las ovejas hacia la casa. Entonces la joven pidió al cóndor que le ayudara a cruzar el río una vez más. El cóndor le dijo que lo abrazara muy fuerte, abrió sus inmensas alas y salió volando con la joven encima. La joven lanzó su pushcana y zigzag a la perrita Amapula. La perrita se quedó ladrando y gritó: Ahora ya sé quién es usted. No es ningún chico, ha sido el cóndor. Al principio la joven tuvo miedo, pero al respirar el aire puro, ella se sintió libre como un ave. Desde el cielo pudo ver un paisaje que nunca antes había imaginado. Pudo ver a las huertas de papa, cebada y cebolla, todas de diferentes colores y también muy pequeñas. Asimismo, el cóndor le mostró el agua verde azulada del Quilotoa, los picos helados de los Silinizas y la gran montaña nevada del Chimborazo. Pudieron ver el interior de los volcanes sagrados Cotopaxi y Tungurahua. Después de un largo paseo, el cóndor llevó a su enamorada a la peña Kunturmatsi.
La joven se sintió cómoda en su nueva casa y el cóndor se sintió cómodo a su lado. Entre besos y abrazos, el cóndor la picoteaba cariñosamente y así le empezaron a salir unas tiernas plumas por todo su cuerpo. Pero ellos no se dieron cuenta que Amapula los había seguido todo el tiempo. A primera hora de la mañana, Amapula entregó a sus padres el siksik y la pushkana como prueba de que algo malo había pasado con su hija, y ellos enseguida salieron a su rescate. Al amanecer, el cóndor sintió hambre y salió a buscar comida. Regresó con un venado y juntos comieron. Mientras la pareja comía, Amapula guió a la gente del pueblo hacia el Kunturmatsi. Armados con hachas y palos, todos le gritaban: ¡Suéltala, joven! ¡Cóndor maldito! ¡Cóndor ladrón! Algunos lanzaban piedras al cóndor, mientras otros lo amenazaban con sogas de cuero. El cóndor se quedó mirando cómo los hombres subieron a la montaña y cómo lanzaron una larga soga a la joven. Ella, obedeciendo a su padre, cogió la soga y se bajó. Al llegar al pueblo, los padres encerraron a la joven en la casa, aseguraron las puertas amarrándolas bien y se fueron al campo a la cosecha. Pero la joven se sentía sola. Quemó un puñado de paja y le mandó al cóndor un mensaje que decía: ¡Auxilio! ¡Llévame contigo! Viendo la señal, el cóndor bajó hasta el pueblo y rompió el techo de la casa. Con sus patas levantó a la joven, agitó sus alas y se fueron volando. La gente insultó de nuevo al mensajero sagrado. ¡Se llevan! ¡Se llevan! ¡Se llevan a mi hija! ¡Suéltale, suéltale! ¡Rápido, rápido! ¡Vuela más alto, más alto! Esta vez, el cóndor llevó a su compañera hasta la peña Kunturmatsi más alta, donde las personas no pudieran alcanzarlos. Allí comenzó a picotearla con mucho más afecto y con cada picotazo a ella le salían más y más plumas. La gente se acercó, pero ya era demasiado tarde. La joven había completado su transformación. Era un ave, era un cóndor. La cóndor miró hacia abajo y mostró su nueva cara a la comunidad. Luego, con una de sus alas, se despidió de su madre y de su padre. Los padres no tuvieron más remedio que aceptar la unión entre su hija y el cóndor y sembraron de lágrimas el largo camino a casa. Alpamama y Pachacama quedaron felices por la pareja elegida y por las futuras generaciones de mensajeros que garantizarían la buena conexión con la gente. Y hasta hoy advertimos a nuestras hijas que pastorean en el páramo: Cuidado, cuidado te lleva el cóndor.